Estamos. Hola, buenas tardes, noches. Comenzamos el programa número 10 de La Retina, programa que es auspiciado y coordinado por el proyecto de la Comuna. En esta ocasión tenemos como invitado a alguien que lo hemos invitado porque creemos que tiene mucho que decir y cosas que ha pensado, y que creemos que lo que vamos a tratar tiene que ver con los temas y las eh, intereses que el proyecto de la comuna está defendiendo y está trabajando, analizando y proponiendo. Entonces estamos con Juan Carlos Gómez Leighton, que es cientista político, doctor magíster, no sé si específicamente en qué, en algún área, lo dejamos en magíster, En historia, pero en en historia, historia. Vale. en historia por En la todo caso, yo Universidad Católica. insisto que las personas creemos que nos importa más por las ideas que tienen que más que por los títulos que portan, ¿no? Y en este caso nos importa la propuesta temática que ha hecho Juan Carlos. Este es un formato de entrevista, sin embargo, la temática, el título del programa ha sido propuesto por Juan Carlos, ¿no? Hemos tenido previamente algunas conversaciones para ir un poco conociéndonos y afinando la mecánica y el protocolo de funcionamiento del programa. Él ha enviado unos textos, lo hemos pimponeado, en fin, y más o menos por parte de la Retina, hemos elegido algunos temas que nos parecen relevantes en su propuesta y vamos a ir eso, teniendo un diálogo, es un diálogo abierto. Yo tengo aquí un torpeo con alguna temas a tratar, pero esto puede conducirnos a cualquier cosa, incluso hasta a la revolución podemos llegar. Entonces, nada, bienvenido Juan Carlos y muchas gracias por estar con nosotros. Quizás Bueno, por, sí. por favor, si quieres comentar algo tú. No, no, sí, simplemente saludar a todos los auditores de la Retina y de este proyecto La Comuna, que me parece muy interesante. He visto varios de sus programas anteriores, son muy buenos, tienen una temática y una perspectiva diferente a las que habitualmente se analizan las contingencias políticas tanto de la región o de Chile y del mundo. Pensamos acá tener otra mirada de lo que estamos habituados a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco a la invitación y este diálogo que hemos entablado ya en varias oportunidades, y esta es como la definitiva, esta es la que sale cuando se juega el partido propiamente tal. Lo Así que, otro era training, entrenamiento, ¿no? A ver, ajá, Juan Carlos, si te parece, comencemos por el principio, que a sí, veces sí, es bueno comenzar por el principio, a veces in media res también, pero a veces bueno, por el principio. Y yo te diría, el título, la democracia, problema, solución en los tiempos actuales. La pregunta es, ¿cuáles son estos tiempos? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es la democracia para ti? ¿No? Sabemos que a veces se habla que la democracia es un significante vacío, así que es cosas ujú, significantes chicle, ¿no? Que muchas se le agregan muchos significados dependiendo de la persona que lo use, ¿no? Entonces, eso, me gustaría que me comentaras por qué la propuesta de este título y cuáles son para empezar a imponer, ¿no? ¿Por sí, qué mira, esto? fundamentalmente para mí ha sido una preocupación en los últimos tiempos preguntándome por la condición, por la situación, qué está pasando con la democracia. Y con la democracia en dos sentidos, si tú quieres. En un sentido normativo que nos proyecta a pensar qué es y cómo debiera ser la democracia, y la democracia como un ejercicio político concreto, como un sistema político, como un régimen político, en la cual, cierto, ha sido estructurada en el último tiempo en ese sentido. Hasta los años 80, 90, especialmente en América Latina, en los 80 y 90 en el caso chileno, pero también en el mundo, la democracia fue siendo reducida a un simple régimen político, es decir, a un conjunto de instituciones y reglas que norman la forma como se resuelve el problema de quién gobierna.
Entonces, para hablar de democracia hoy día se plantea simplemente de que la democracia sirve para elegir gobiernos, elegir autoridades, tanto locales, regionales o nacionales, para que puedan gobernar un país. Y no necesariamente la democracia entendida como se comprendió en algún momento como una forma de convivencia humana, como un tipo de sociedad que buscaba, entre otras cosas, un elemento central, que era lograr que las sociedades fueran igualitarias y que tuvieran justicia y tuvieran vida digna. Por eso yo siempre hablo de que la democracia ha pasado por tres grandes periodos. El periodo de la democracia de los antiguos, y cuando me refiero a la democracia de los antiguos, estoy pensando en la democracia de Pericles, la democracia de los atenienses, etcétera, que tenía una forma muy particular también de gobierno, pero también de convivencia y de inclusión. Era una democracia que tenía ciertas restricciones y exclusiones. Era una democracia excluyente incluso. Y esa es una democracia que a pesar de ese grado de exclusión que tenía, porque dejaba fuera a las mujeres, dejaba fuera a los que no eran ciudadanos y, por cierto, dejaba fuera a todos los esclavos que no tenían ningún tipo de participación política, ¿no? Y que se mantenía bajo un concepto de obediencia, de mando muy particular y que se expresaba en todo lo que es la teoría política de Aristóteles, es decir, de obediencia y mando, donde hay un poder que manda y otros que obedecen, ¿no? Entonces, esa es una relación fundamental de la democracia de los antiguos, por lo tanto, tendía a ser una democracia bastante poco igualitaria. Sin embargo, y a pesar de eso, la democracia era mal vista por todos aquellos que pensaban los regímenes políticos de la antigüedad y la rechazaban porque generaba desorden, generaba cierta ingobernabilidad, como podríamos decirlo ahora, y por esta pretensión, por esta promesa permanente de la igualdad. Pensemos que uno de los primeros cambios que se hacen en la Grecia de Atenas, el de Clístenes, que el que logra, ¿cierto?, repartir tierra y hacer una reforma agraria muy temprana para hacer que la sociedad ateniense fuera mucho más igualitaria. Y después viene la democracia, nos pegamos un salto, la democracia de los modernos, que es la democracia que se inicia a partir del siglo XVIII, XIX, ¿cierto? Fundamentalmente con la Revolución Francesa, que también tiene implícita la idea de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia, etcétera. Pero también esa promesa no se logra establecer. ¿Por qué? Porque justamente la democracia se relaciona con sistemas económicos, modos de producción, diría un marxista, ¿cierto? Sistemas económicos que son profundamente desiguales y que atentan contra la democracia. O sea, el esclavismo es totalmente contrario a la idea de la igualdad. El capitalismo con todas sus formas de explotación, etcétera, y sistemas de desigualdad intrínseco, también es contrario a la democracia. Por lo tanto, la democracia se lleva mal con estos dos sistemas, pero se llegan a arreglos que van reduciendo y van perdiéndole el carácter igualitario a la democracia para reducirla solo y exclusivamente a una forma funcional, que es la de elección de autoridades. Como decía Schumpeter, ¿cierto? Es un mecanismo de selección de autoridades y no es nada más que eso. Entonces, Ujú. y por eso se vuelve tan importante dentro de la democracia de los modernos, justamente el tema del sufragio, el votar, el elegir. Si uno lo piensa, que el gobernante o los gobernantes siempre fueron de signo, por decir, del poder divino, ya sea de los dioses en el siglo quinto de antes de Cristo, ¿cierto? O de Dios después en el siglo 16 y 17 con la teoría del derecho divino de los reyes. Entonces, que el sujeto, los sujetos de la comunidad tuvieran el poder de elegir a través de un sufragio, a través de un voto, a quien gobernara, quien lo iba a gobernar, es un gran cambio y es un acto revolucionario que cambia la política y cambia la forma de hacer política a partir del siglo XVIII, XIX en adelante. Pero, Juan Carlos, ¿y eso termina cuándo? Bueno, eso se transforma también.
cuando la democracia no solamente sirve para establecer un régimen político que es electo, sino que también va asociado, como fue asociado durante el siglo XX, a derechos sociales, económicos y culturales de los distintos sujetos que conforman la comunidad. Cuando comienzan a otorgarle, ¿cierto? O comienzan a transarse o comienzan a negociarse derechos y comienzan a extenderse los derechos sociales. Cuando eso comienza a ser atentatorio contra el proceso de acumulación de capitales al final del periodo, que nos pegamos un salto enorme, del periodo del Fordismo a finales a mediados de los 70, con la crisis del petróleo, etcétera, ahí se genera un cambio y emerge una revolución que se conoce, entre comillas, revolución conservadora, en la cual, cierto, en los 80 comienzan eh, 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 a, a terminarse dos pilares fundamentales de lo que fue la democracia occidental liberal del siglo XX post Segunda Guerra Mundial, que es el estado del bienestar y el estado keynesiano. La destrucción por parte de las políticas neoliberales o neoconservadoras, como se les denomina en Estados Unidos, ¿cierto? Primero con Margaret Thatcher en Gran Bretaña y posteriormente con Ronald Reagan en Estados Unidos, comienza a recortarse la democracia. Y la democracia, bajo el concepto de los neoliberales, es reducida solo y exclusivamente a un sistema electoral. Es decir, es vuelta a una revuelta, si tú quieres, hacia atrás, en el sentido que solo sirve para dirimir quién va a gobernar, pero ya no quién va a otorgar derechos o va a dar soluciones a la vida social, a la vida económica, a la vida cotidiana de hombres y mujeres. La democracia deja de ser el mecanismo de resolución de esas situaciones de problemas y situaciones conflictivas que podían vivir hombres y mujeres dentro de una sociedad industrial o en vías de industrialización, como era la latinoamericana. Entonces, en ese sentido, la democracia solamente resuelve el tema de quién gobierna, porque todo lo demás es traspasado al mercado. El neoliberalismo, Perdona, Juan Carlos, en ese sentido, la democracia quería una democracia casi puramente nominal, exterior, superficial, sin no, capacidad de incidir en lo que es el desarrollo de los países, las economías, de los mercados, quedaría como una especie de, solamente tendría un carácter casi anecdótico, de alguna forma. no, de ninguna manera eso, sino simplemente es funcional a las necesidades que tiene la sociedad capitalista neoliberal de resolver el tema quién gobierna. Y quién es el que va a tomar el gobierno, quién va a conducir las políticas públicas, quién las va a aplicar, cómo se van a tomar las decisiones, etcétera. Todo para eso sirve lo que es la democracia, y por eso yo digo democracia electoral. Entonces, una democracia electoral que en muchas partes es tremendamente sustantiva. Es decir, tú tienes regímenes dictatoriales que instauran formas de elección y tenemos la constitución de regímenes políticos democráticos. ¿Qué mejor prueba es la situación de América Latina con las transiciones? Las transiciones de regímenes autoritarios de los 70 a formas democráticas en el 80-90 tiene que ver con ese traspaso. Pero ahí la democracia pasó de ser una forma de gobierno a otra forma de gobierno, que se pasó de la forma dictatorial a la forma de gobierno democrático, pero no se alteró, no se modificó la base material de la sociedad. Esta siguió siendo neoliberal y los gobiernos electos democráticamente aplicaban políticas neoliberales que eran muchas veces contrarias a los derechos sociales, económicos, culturales de la mayoría de las poblaciones, pero las poblaciones Sí, sí, votaban por sí, eso. yo entiendo, pero Entonces según tu... no es un sistema vacío. La democracia es, en ese sentido, la democracia electoral es un mecanismo de resolución frente a la pregunta ¿quién gobierna y Sí, cómo? no, pues, si no he nombrado la palabra vacío, te quiero decir, segundo tu propio discurso, ¿no? Es decir, se restringió las funciones de la democracia, ¿no? Es decir, la democracia podía
la democracia, Sí, lo que implica la participación, el voto, en fin, todo eso, podía de alguna forma modificar determinados cursos de acción social, ¿no? exacto. Eso Eh, era hasta los 70 y por esa Efectivamente. razón, y eso, Y a partir de ese momento, perdón, Juan Carlos, a partir de ese momento, por ejemplo, tenemos en el caso de Chile, a partir de la transición democrática, es decir, ha habido cambios gubernamentales, pero la base económica sigue siendo la misma y al revés, incluso se ha intensificado el régimen neoliberal que partió con la destrucción de la dictadura, pero después se consolidó. Entonces, en ese sentido, sigo tu discurso, es decir, justamente esos gobiernos pueden gobernar, ¿no? Los parlamentos pueden legislar, ¿no? Pero sin alterar la base de sustento material, económica que está instaurada desde justamente desde esos años, ¿no? Pero ahora una pregunta, Juan Carlos. Y ahora ese escenario, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué significa el que estemos insertos en eso ahora? claro, eso significó una suerte de decepción de mucha ciudadanía con la idea de la democracia. Claro. Ya no con el régimen y con la idea, porque la correspondencia entre idea, entre lo que yo como principio planteo para que sea democrático y la realidad no se ajusta. Por lo tanto, hay una situación de que mucha gente o muchos ciudadanos en América Latina y en otros lugares comienzan a tener un descontento, una rabia, una molestia con la democracia así practicada. Así practicada esta democracia que estamos describiendo, comienza a haber una distancia de ella. Y la gente comienza a irse de la democracia. Y comienza a alejarse de la democracia. De este tipo de democracia, no de, pero que siguen planteando otra forma de democracia. Por ejemplo, surge dentro de América Latina otro modelo de democracia, que era la democracia social participativa, que tratan de implementar en Venezuela, la democracia ciudadana que se trata de implementar en Ecuador con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, la democracia cultural de los bolivianos, etcétera. Hay una serie de planteos para poder salirse de esa democracia electoral neoliberal que se había instaurado en la mayoría de los países de América Pero Latina. ninguna ha tenido continuidad. No, es que por eso ese es el tema. Porque en el caso Claro, de Venezuela. Venezuela hay otra serie de situaciones que sería largo de enumerar y no me Sí. quiero meter en ese plano. Pero en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia tiene que ver con que no avanza la democracia social, llamémosla así, en la misma perspectiva de hacer una revolución anticapitalista. Entonces, tratan de hacer, combinar formas de democracia social avanzada, como la que se plantean en Ecuador, como se plantean en Bolivia, ¿cierto? Con sistemas aún económicamente neoliberales, con formas neoliberales. Aunque hay intentos de hacer alguna modificación, pero es otra forma de hacer capitalismo. Entonces, lo que quiero sostener y lo que yo trato de plantear es que la democracia no se adviene bien con el capitalismo. ¿Por qué? Porque si yo quiero recuperar el principio fundamental, central de la democracia, que es la igualdad, choco inmediatamente con la forma de actuar y de funcionar del sistema capitalista que siempre funciona en función de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que pensar que para poder recuperar la democracia en su sentido más importante en el carácter igualitario de ella, ¿cierto? Hay que volver a recuperar el anticapitalismo. Hay que hacer un anticapitalismo. Tú no puedes tener democracia con capitalismo. O tienes una democracia de baja intensidad, como le llamó O'Donnell, Guillermo O'Donnell en algún momento a la democracia, o una democracia híbrida, una democracia protegida como la que hemos tenido en Chile, una democracia, como tú bien lo decías, imaginaria incluso, o simplemente nada. ¿Por qué? Porque no puede cumplir la promesa de la igualdad. No la puede cumplir con el sistema capitalista.
Por Ujú. eso hay una autora canadiense que nos plantea que la lucha fundamental en el último tiempo ha sido democracia contra el capitalismo. Y en ese sentido, ¿cierto? Si yo hago avanzar en todas sus dimensiones posibles la democracia, voy a ir acorralando, voy a ir poniendo límites al capital y esa democracia perfectamente puede ser transformada o puede constituirse en sinónimo de socialismo. Yo tengo la tesis de que en Chile, por ejemplo, siempre los trabajadores, los sectores populares, todos los grupos que adherieron a la izquierda chilena, a la izquierda socialista comunista chilena, siempre tuvieron conciencia de que eso, que la democracia, entre más amplia fuera la democracia, era sinónimo de socialismo. Y por eso se explica la posibilidad de que Allende, Salvador Allende y en la Unidad Popular, se plantee la vía chilena al socialismo en democracia. Es decir, en la posibilidad de extender las instituciones de la democracia hacia un territorio que el capitalismo siempre va a frenar. Y por lo tanto, cuando la democracia adquiere esa dimensión, se vuelve una democracia subversiva, se vuelve una democracia revolucionaria. Y eso es lo que ha perdido hoy día. Hoy día ya no es una democracia revolucionaria, todo lo contrario. Al perder toda esa intensidad de la igualdad en la búsqueda de la transformación, ¿cierto? Se vuelve hoy día, no solamente en Chile, sino que en América Latina y en Europa, se vuelve una democracia reaccionaria y que permite la elección, ¿cierto? A través del mecanismo del voto, del sufragio, de gobiernos que son de corte autoritario. Y se arman ciertos regímenes autoritarios electorales, como el existente en Italia con Meloni, o el existente en Hungría, o el existente en su momento en Brasil con Bolsonaro, o con en este momento en Argentina con Milei, o Bukele en El Salvador, o también incluso, y a pesar de que se van a enojar mucho, el régimen de Maduro, que también es un régimen autoritario electoral, porque se funda, él discursivamente funda su triunfo en un proceso electoral, en lo que él dice, yo gané las elecciones. Bueno, Eso, habrá que... eso, ahí, Juan Carlos, me gustaría precisar eso. Porque podemos hacer dos planos, ¿no? Como el plano del espacio institucional, o sea, los gobiernos, y el otro es el espacio de la ciudadanía. Es decir, justamente si yo recojo tus términos, el autoritarismo electoral implica que esos líderes autoritarios fueron votados. Es decir, que en el nivel subjetivo, las sociedades subjetivamente se han vuelto autoritarias o han aceptado a la autoridad o defienden al autócrata, en fin, es decir, hay un cambio subjetivo. Entonces, donde, por ejemplo, y retomo también tus términos, ¿no? La misma idea de igualdad, por ejemplo, no es una buena idea, ¿no? Es decir, en la actualidad, ya lo hemos hablado contigo, ¿no? Eh, el ideal igualitario, ¿no? El ideal igualitario que en algún momento, de alguna forma, parecía que tenía cierta aceptación mayoritaria, claramente lo vemos ahora que no es así, ¿no? Es decir, el ideal de la igualdad pasa a ser casi una mala palabra, casi a ser una cosa no deseable, y nos encontramos con sociedades, culturas, países en donde el bichito autoritario, el bichito de la desigualdad domina sobre el otro, con otro momento de otras utopías, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos sentáramos en eso, es decir, porque tu propuesta al comienzo, tú hiciste una Hay, definición de cómo se podría cambiar, modificar esto, ¿no? Y definías el tipo de democracia, en fin. Pero claro, pero ese tipo de democracia que tú defines, nos encontramos con un problema importante. O sea, no contamos con lo que antiguamente se llamaba la base social de apoyo, ¿no? A estas ideas. Es decir, al contrario, la base social al parecer va hacia otro lado, ¿no? O hacia la indiferencia o hacia la beligerancia, ¿no? Y la consolidación de grupos, eh, no solo autoritarios, sino decididamente fascistoides, en fin, avanza en todas partes, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría que a ver si podemos conversar esto. ¿Mm? hay un hecho, hay un hecho que
que es fundamental para entender por qué estamos en las condiciones de que yo llamo los tiempos finales, ¿no? Los tiempos finales de una sociedad, de una civilización, como la civilización capitalista, que tiene que ver justamente no con una derrota del capitalismo, sino con lo que se planteó como el triunfo del capitalismo. En 1991 se vino abajo, del 89 al 91 se vinieron abajo, ¿cierto? Y el 91 con la caída definitiva del gobierno y del Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vino abajo ese proceso que se había iniciado en 1917, que era la revolución social, que era la revolución justamente que había instalado en el mundo otra forma de hacer las cosas, otra alternativa. Había instalado la posibilidad de la igualdad, había instalado la posibilidad de la libertad, de otra forma de concebir el mundo, que era el socialismo. Y esa idea se pierde en el 91 porque se cae todo ese sistema que había durado cerca de 70, 75 años y que era de una u otra manera un faro que alumbraba, que tenía claro y oscuro, si tú quieres, pero alumbraba a las ciudadanías trabajadoras y populares y pobres del mundo. Era una esperanza. Durante 75 años, el mundo contempló la posibilidad de que el capitalismo podía ser reemplazado. Y eso se vino de la noche a la mañana, desapareció. Se cayó todo. Y eso es un impacto muy fuerte en todas las subjetividades de hombres y mujeres del mundo. Y se perdió la utopía socialista. Incluso, tú sabes bien, ¿cierto? Que hasta el pensamiento marxista, que había sido uno de los elementos, de los pensamientos que había dado lugar a esa experiencia, se planteó que ya no servía, que era un pensamiento perdido, que había perdido, que era nada. En los libros de Marx y de Lenin y de otros se vendían y se arrebataban a precio huevo. Porque ¿quién se podía dedicar al marxismo si toda la teoría marxista había supuestamente fracasado? Y por eso Francis Fukuyama en 1991 dijo que había llegado el fin de la historia, de una etapa de la historia, porque había triunfado el capitalismo neoliberal, perdón, el capitalismo liberal, que era neoliberal en ese momento, y había triunfado también la democracia liberal. Puestas las cosas así, el mundo parecía que íbamos a avanzar en una senda, comillas, de progreso indefinido, etcétera. E incluso los franceses, los desconstruccionistas, dijeron, mire, el futuro ya está aquí, ya llegó, ya no tenemos que pensar en el futuro porque ese es el momento actual. Se nos terminó la historia futura, la posibilidad de construir la historia. Por eso se termina la revolución. La revolución, el concepto de revolución, la posibilidad de hacer la revolución también pasa a ser algo totalmente desechable. Los revolucionarios, ¿cierto? De barba ¿sí? O de boina, como uno, ¿no? ¿Cierto? Éramos vistos como extraños, seres que pertenecíamos a otra esfera de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se había perdido. Entonces, en ese sentido, la pérdida del mundo socialista también es la pérdida de un ideal, de la posibilidad concreta de hacer, de construir la historia, de tomar la historia en tus manos y construirla a partir de determinadas ideas. Pero también, junto con eso, los partidos socialdemócratas, que habían dado lugar también a sociedades relativamente más igualitarias que otras, como son las sociedades nórdicas, las suecas, etcétera, ¿qué más? También las socialdemocracias también comienzan un retroceso. Las ideas de avanzadas que eran de avanzadas en los 50, 60, ¿cierto? Pasan a ser ideas retrógradas. Y las únicas ideas que quedan en boga y que se muestran como válidas son las ideas del neoliberalismo que comienzan a cautivar no solo
a las amplias mayorías, sino que también a los intelectuales que se transforman de viejos revolucionarios en defensores del orden actual. Se comienza a perder todo eso. Se pierde la crítica. Durante años se pierde la crítica. ¿Ah? De manera entonces que en ese mundo de los 80, 90, es un mundo, ¿cierto?, que vive un proceso de transformación y de expansión del mercado, de las comunicaciones, las tecnologías, y comienza a emerger otro mundo. Y comienza a constituirse otro sujeto. Otro sujeto. Ya no son los mismos sujetos. Los sujetos que andan es como la canción de Joan Manuel Serrat, ¿cierto? Y la utopía se perdió perseguida por perros, ¿cierto? Dice, hacia el monte, porque ya nadie quería la utopía. El mundo se vuelve desutópico. ¿Ah? Immanuel Wallenstein, que es uno de los pocos críticos, ¿cierto? Tiene un pequeño librito que se llama La Desutopía, para hablar justamente de eso. Otro habla del virus liberal, cómo estamos inyectados este virus liberal que nos hace que todos los hombres y mujeres del mundo nos volvamos liberales o neoliberales. Entonces, Ujú. Pero, perdón, en ese sentido, ¿cierto? Lo que te prometían ya no es posible. Y por lo tanto, lo único que queda para el sujeto actual es vivir el presente y vivir el mejor presente posible, que es el presente de su biografía. La biografía de los sujetos pasan a ser importante y son biografías individualistas, no ujú. colectivas. Entonces, el sujeto comienza a refugiarse en su propia individualidad para realizarse en su trayectoria profesional. Incluso, es más, hay una idea que es muy potente que comienza a aparecer a finales de los 80, 90, en los 90 se hace más fuerte y posteriormente en la primera década del siglo XXI también, que es la idea de que tú ya no portas o tú no eres parte de la fuerza de trabajo, sino que tú eres también un portador de capital, tienes Ujú. capital social. Los franceses son muy dados a hablar del capital social, ¿no? Bourdieu, él introduce ese concepto, pero la idea del capital, que ya no eres mano de obra, ya no eres fuerza de trabajo, sino que eres capital. Y entras en una relación entre capitalistas, porque tú entras en una relación distinta a la relación capital-trabajo. Entonces, hay toda una inversión de las cosas, pero es una cosa encubierta, que no es concreta. No es verdad que nosotros seamos capitalistas, porque no tenemos más capital que lo sí, que no, supuestamente cae un capital está, está, simbólico. está claro que es un tema ideológico. Déjame hacerme un inciso. Juan Carlos, yo pertenezco a una tradición política en que nunca tuvimos como faro a los países del este. Te lo digo así porque habemos algunos que nunca fue el referente. Sin embargo, caímos todos juntos. O sea, porque la caída, y ahí lo entiendo, que efectivamente la caída del muro y la caída de los socialismos de Estado hicieron caer no solamente al marxismo-leninismo, sino que a la socialdemocracia, al progresismo A en todo, general, e a toda la incluso izquierda. a las izquierdas en general. Eso por una parte. Pero ahora, o- eh, ya para ir enfocando un poquito más hacia al final, ¿no? Eh, tenemos tu diagnóstico, incluso ha sido un diagnóstico con propuestas, ¿no? O sea, has definido esta situación complicada, hemos hablado del autoritarismo electoral, hemos hablado de esta subjetividad individualista, en fin, pero al mismo tiempo tú has planteado una idea de democracia, tú incluso lo pusiste al principio, ¿no? Tú tienes una idea de democracia. Entonces la pregunta es, juntemos las dos cosas, es decir, ¿cómo una idea de democracia, la tuya o de otras que después podemos hablar, Ujú. que me gustaría ver que tocáramos el tema del zapatismo, ¿no? Eh, cómo convive eso justamente con este espacio tanto institucional que cercena por arriba a la democracia, como el espacio subjetivo que lo cercena por abajo, ¿no? ¿Cómo podemos ahora imaginativamente, creativamente, podemos empezar a diseñar, formatear, bosquejar, como queramos llamarle, formas distintas, alternativas a lo que está pasando, eh, asumiendo
que el tema es complicado y en otro momento ya lo hemos hablado. Tú has hablado de crisis civilizatoria y yo te agregué lo ambiental, pero me dijiste, sí, efectivamente también es ambiental, ¿no? Como en ese contexto, ¿no? Que no es el mejor, claramente no es el mejor de los escenarios posibles, podemos así todo mantener esta llamita de la posibilidad de un mundo más igualitario, un mundo más en sintonía con los ecosistemas también, más amigable con la vida, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y no estoy pidiendo la receta porque si no te daríamos el Nobel de no sé qué, pero sí que empecemos, ¿no? A debatir porque ese sentido que tiene estos programas, porque de lo contrario solamente si no empezamos a balbucear, aunque sea algunos hilos de propuesta, nos queda un poquito corto. Te dejo la palabra. Y, sí, mira, yo tengo la impresión, primero, antes de entrar en ese punto, una sola observación. Yo tengo la impresión de que mucha gente tenía una observación relativamente negativa de lo que ocurría en la Unión de Repúblicas Socialistas y en el mundo del este del socialismo real, desde, incluso yo diría, desde el mismo momento que se produce la revolución soviética. En el 17, ya los detractores de ella comienzan a manifestarse fuertemente y eso, muchos de los elementos que uno podría rescatar se encuentran en las primeras críticas a la revolución que se hacen desde sectores trotskistas, desde sectores de Rosa Luxemburgo, o también de otros sectores que no estaban directamente ligados, como son el Los pensamiento, anarquistas, por ejemplo, el anarquismo, el sí. pensamiento anarquista, ¿no? Que tiene algo que decir en la historia de estos procesos. Sin embargo, y a pesar de eso, la Unión Soviética todavía seguía manteniendo una cierta idea de esa esperanza, ¿no? De la esperanza de conquistar un mundo mejor para la gran mayoría, ¿no? Eso se vino abajo y lo afectó a todos. Eh, y la pregunta es, ¿qué hacer frente a esa? La vieja pregunta leninista decía, ¿qué hacer, no? Indudablemente que hoy día, en el avance de estos 45 años o más 45 años de Son régimen, bastantes, en todo caso, ya no. no, Son es casi medio siglo, ¿no? Nosotros tenemos medio siglo de neoliberalismo en Chile. Esa es claro. una estructura pesada, no es una estructura liviana. Por ahí está la idea de que el neoliberalismo no ha sido vencido en ninguna parte de estos últimos 45 años. El único país que uno podría mostrar que lucha o intenta resistir al neoliberalismo e incluso al capitalismo hoy día de los países occidentales y de América Latina sería Venezuela. Pero todos los países que intentaron hacer alguna transformación del neoliberalismo en los últimos años han perdido. Punto uno, ese es un dato que hay que tener presente siempre. No hay país que ha salido del neoliberalismo en los Ujú. últimos 45 años. Y eso no es solamente por la ineficacia o por la poca capacidad que han tenido las fuerzas antineoliberales, sino porque también el neoliberalismo tiene un respaldo en las subjetividades de los individuos actuales muy fuerte. Entonces, eso hay que tenerlo como dato para poder construir lo nuevo. Y lo nuevo hay que empezar a construirlo con estas discusiones. Empezar a preguntarnos si es necesario plantear programas similares a los que se planteaban en los 70, los 50, o qué sé yo, ¿cierto? O para comenzar a hablar hoy día con cuestiones que tengan que ver con el mundo actual. El mundo actual es un mundo en transición, donde nada está seguro, es decir, nada está estable. Es un mundo como que es un mundo que está terminando y el otro mundo todavía no aparece, no se define adecuadamente o no se diseña adecuadamente o no aparece en todas sus dimensiones para poder captarlo. Entonces es como lo que dice Gramsci, ¿cierto? El mundo está desapareciendo, pero el otro todavía no nace. Y esa transición, estimado, puede durar mucho tiempo, puede durar muchos años. Los fines, los términos, mejor dicho, de las civilizaciones son periodos largos. Y en esos periodos largos los vamos a debatir y vamos a ir buscando caminos para salir del laberinto
Y muchas veces nos vamos a chocar una y otra vez con distintas murallas hasta que alguien va a encontrar, o alguien, eso, un pueblo, los pueblos, van a encontrar la ruta de salida. Es muy difícil. Una de las rutas de salida que yo creo más interesante, que se levantó en un momento determinado y que sigue más bien oculta o no se conoce mucho porque nadie la cubre, nadie la difunde, nadie la presenta, ¿no? Son los zapatistas que emergen en 1994, cuando, por darte un solo ejemplo de la situación, Jorge Castañeda había escrito, ¿cierto?, un libro sobre el fin de la revolución armada en América Latina, diciendo que había fracasado, ¿cierto?, las vías armadas, ¿ah?, etcétera, el año 93, 92, 93. Y el 1 de enero de 1994 emerge el movimiento zapatista de liberación nacional. Y Jorge Castañeda tiene que cambiar, agregar un apéndice a las nuevas ediciones del libro, porque, Una fe de ratas. claro, porque su libro quedaba totalmente negado por la realidad histórica. Pero los zapatistas, como son neozapatistas en ese sentido, pero son una nueva guerrilla. ¿Ah? Y ellos le declaran, la primera, es muy interesante porque la primera declaración de la Selva Lacandona, ¿cierto? Ellos le declaran la guerra no solamente al Estado mexicano, sino que declaran la guerra al capitalismo y a la globalización neoliberal. Son los primeros en plantearse una rebelión global, una insurgencia global. Y ellos logran, ¿cierto?, instalarse en la década de los 90, ¿cierto?, como referente de una nueva forma de hacer política y de una nueva forma de hacer política desde la izquierda. Y ellos dicen desde la izquierda y desde abajo. Y ellos se plantean una cuestión totalmente distinta, en la que había sido la izquierda siempre, que ya no quieren conquistar el poder, ya no quieren, ¿cierto?, hacer el asalto al Palacio de Invierno, como se estilaba, ¿cierto?, y conquistar al Estado y desde el Estado burgués iniciar la construcción del socialismo, sino ellos dicen vamos a construir el nuevo poder, el poder popular, pero desde abajo y desde la izquierda. Y comienzan un proceso que ya del 94 hasta la fecha son 30 años, ¿no? Oh, Ujú. Sí, sí. 30 A mí años. me gustaría hacer Entonces, una déjame, inciso ahí. también se plantean en esa cuestión, no solamente una cuestión que tenga que ver con la idea de la transformación y la emancipación de los pueblos indígenas y de los pueblos mexicanos, sino que se plantean una forma nueva de democracia. Y yo creo que ahí está la clave. Sí, Ahí está la déjame retomar eso después, pero te hacer una pequeña, y para nuestros auditores, telespectadores, ¿cuál es el sujeto de recepción? Ahora ya no sé cómo se llaman ahora. La gente que tenga nos escuche, nos vea. Y es importante, el zapatismo nace de una vieja guerrilla marxista-leninista que se mete en la selva lacandona, les va muy mal, claramente coincide son prácticamente derrotados, quedan 10, quedan 5, no sé, quedan muy poquitos, y que deciden, se dan cuenta de que, bueno, parece que por aquí la cosa no va porque nos están dando fuerte, y deciden un proceso de inserción en las comunidades indígenas, fundamentalmente el espacio maya, ¿no? Tienen que aprender a los idiomas, en fin, y se conectan y logran una vinculación con las comunidades indígenas y con la estructura de la iglesia que había montado previamente el obispo Samuel Ruiz, ¿no? Es decir, ahí se produce una conjunción entre gente de la ciudad con comunidades, en fin. Lo interesante del zapatismo, creo yo, más allá de sus propuestas organizativas, que las tienen los caracoles, las escuelitas, en fin, todo eso, es la racionalidad que propone, ¿no? Es el pensamiento, las propuestas de repensar la emancipación, repensar también la forma organizativa, ¿no? Repensar la vinculación entre lo local y lo global, en fin, hay un pensamiento bastante ágil desde ese punto de vista y que ha tenido cambios. De hecho,
Después de 30 años, ahora ellos están en una fase de repliegue, es decir, ellos están ahora en un momento, ellos definen la situación como la tormenta, ¿no? Es decir, estamos en un momento complicado. Y retomo esto y ahí te dejo la palabra a que tú planteaste el tema. Esto es complicado, esto requiere muchos años, porque está la destrucción de la hidra capitalista, ¿no? Del neoliberal, ¿no? Está el desmantelamiento, ¿no? Tanto a nivel organizacional como a nivel subjetivo, que cualquier proceso de modificación, cualquier proceso mínimamente emancipatorio, igualitario, ¿no? Requiere mucho tiempo. Y ellos plantean, ellos utilizan la metáfora de la niña. Dice, nosotros ahora estamos luchando para la hija de la hija de la hija de la hija de esta niña de ahora. Es decir, estamos luchando para 120 años en adelante, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, rescatar la idea del zapatismo no como para copiarla, ¿no? Sino para pensarlo, ¿no? Pensarlo como una forma de pensamiento, valga la redundancia, que ha tenido la valentía de dar vuelta las cosas, ¿no? Y mantener una identidad al mismo tiempo que cambia mucho. Entonces, te dejo la Yo tengo palabra. la impresión de que lo que sucede, indudablemente, que el zapatismo tiene un contexto cultural, sociocultural, geográfico específico donde surge y se desarrolla, que es el sur de México, el estado de Oaxaca, en eso el estado de Chiapas, que son espacios donde, donde curiosamente la Revolución Mexicana llegó o llegó muy tarde o no llegó simplemente, ¿no? Entonces la Revolución Mexicana de 1910 me refiero, ¿no? Ujú. Y que todas las transformaciones que vivió México central, ¿cierto? No tiene la misma fuerza y la misma intensidad en esa zona. Entonces son comunidades indígenas que tienen mucha tradición, que conservan mucho de sus propias formas de gobierno. Y el conocimiento de eso que hacen los grupos zapatistas, ¿cierto? Blancos, mestizos, que llegan a la zona y que son los que se introducen, esa conexión les permite entender una serie de cuestiones que van desde las lógicas culturales del tiempo hasta las formas de representación, ¿no? De la actividad política al interior de las comunidades. Y de ahí sacan una serie de aprendizajes y que son los que de una u otra manera se transforman a través de una serie de escritos que hace el subcomandante en la teoría política, si tú quieres, de los zapatistas. Entonces uno tiene que ir a la teoría política de los zapatistas para ver cuáles son las cosas que podrían ser útiles para el desarrollo de en nuestras sociedades, en sociedades como la chilena, etcétera, que son las tareas que hace el Grupo de Puebla con John Holloway a la cabeza, que es el que escribe el libro sobre tomar el poder sin conquistar al Estado, o las mismas lecturas que hacen los bolivianos a través de Raquel Gutiérrez, a través de García Linera, a través del mismo Raúl Prada y de otros que van leyendo también la experiencia zapatista, uniéndola con su propia experiencia de la revolución boliviana de 1952, de lo que son las lecturas de nuestro amigo René Zavaleta, etcétera, y van haciendo también la posibilidad de pensar la revolución o la democracia o las transformaciones en Bolivia de una manera distinta a la que los plantean los zapatistas. Y lo mismo después hace en otra línea distinta, lo hace Rafael Correa y lo había hecho anteriormente, no en esa línea, pero en otra, que podríamos explicar en largo, pero no nos da el tiempo, la de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con esos tres o cuatro ejemplos, que es posible pensar la alternativa, que no hay que creer lo que dijo la Margaret Thatcher, que no había alternativa y que aquí lo repitió como loro el presidente Lago, dijo Latina, ¿cierto? La famosa, que no hay alternativa. Y por lo tanto, sí es posible construir alternativas, pero las alternativas tienen que surgir también desde abajo, en conversación entre todos para ir construyendo aquello que nos permita pensar o permita transformar o nos permita incidir en la política actual. Era un poco lo que planteaba
Raúl Sendic, el jefe guerrillero de Tupamaro, cuando sale de la cárcel, él queda liberado y él, en vez de irse a su casa a descansar, como podría haber sido, el guerrillero se va a las comunidades, diversas comunidades del Uruguay, y comienza a tener mateadas con los campesinos, con los trabajadores, con los ciudadanos uruguayos, para analizar lo que había sido la experiencia Tupamara y lo que había sido el proceso político uruguayo en la construcción de una forma distinta de hacer política, que no es la que hace finalmente el Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Es otra. Pero eso se vio frustrado la muerte de Sendic, ¿no? Pero hay posibilidad. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que empezar a recuperar también nuestras experiencias políticas, comenzar a analizar lo que fueron los éxitos de nuestra experiencia política durante la Unidad Popular, lo que fueron los éxitos también de nuestra resistencia a la dictadura, y de ahí comenzar a construir aquellas soluciones que nos podrían llevar a plantear modificaciones, aunque sean modificaciones pequeñas, pero no podemos hacerlo de otra manera porque no tenemos la fuerza social que nos permita irrumpir y quebrar todo, ¿cierto? Ir haciendo modificaciones que nos permita ir ganando espacios locales, territoriales, municipales, comunales, regionales, etcétera, e ir construyendo desde abajo. Y yo creo que es una experiencia que hay que observarla muy directamente y prestarle toda la cooperación y la colaboración desinteresada, por cierto, políticamente hablando, digo, pero muy importante es cómo nosotros apoyamos la experiencia que va a ser Toledo hoy día en la comuna de Puente Alto. Porque eso te da la posibilidad, es una posibilidad que se puede ir extendiendo en la medida que sea exitosa, porque las cosas para poder replicarse tienen que lograr triunfo. Y las sociedades populares latinoamericanas en los últimos años han tenido muy pocos triunfos. Y eso hace que abandonen también las posibilidades de la transformación y buscan, ¿cierto?, lo que a quienes les prometan éxito y fama. La sociedad neoliberal tiene algo que es muy seductor hoy día, que te promete éxito, dinero y fama. Esas tres condiciones son las que hoy día permite que muchos jóvenes sean los jóvenes que apoyen hoy día a Milei y aquellos jóvenes que igualmente apoyaron en su momento a Bolsonaro. Y yo estoy seguro que muchos jóvenes son los que de esos jóvenes van a apoyar ciertas soluciones de esa naturaleza en Chile, Sí, porque están hay, buscando ese, buscando, ese, eso, Juan Carlos, a mí, ya vamos terminando, pero a mí me gustaría tomar eso, ¿no? La idea de la pérdida de rebeldía de la izquierda, ¿no? Es decir, una de las cosas que se ha perdido, ¿no? Justamente es la capacidad de rebeldía, o sea, el otro día lo hablábamos, ¿no? O sea, eh, eh, hay mucho de opción por el libertarismo de Milei y otros de jóvenes, pero justamente porque lo ven como un gesto de rebeldía. Es decir, lo ven como se adhiere o se vota a esa figura, a esos programas, porque son vistos como una oposición a un statu quo, ¿no? El terraplanista, ¿no? Que de nuestro punto de vista es un irracional, en fin, también él se cree un rebelde frente a la norma científica, ¿no? Entonces, está produciendo una rebeldía patológica, ¿no? Una rebeldía rara, ¿no? Y ahí también, y eso hay que decirlo, o sea, tiene una responsabilidad importante toda aquella izquierda punitiva, identitaria, excesivamente principista, ¿no? Que genera rechazos, ¿no? Que genera aversiones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante rediseñar las rebeldías, incluso la rebeldía frente a supuesta rebeldía, ¿no? Entonces, rebeldía frente a todo tipo de imposición, ¿no? Ya sea en el lenguaje, ya sea en los valores, ya sea en lo programático, en fin, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo importante porque el tema, volvemos al tema inicial, o sea, cómo conectar contra una ciudadanía que está pensando, sintiendo, actuando de forma
divergente o alejándose de todo aquello que hemos planteado, ¿no? Y que ese es el tema, ¿no? No contamos con esa cámara de eco, ¿no? Que nos permita que lo que decimos, ¿no? Tenga resonancia, ¿no? No hay resonancia, ¿no? Eso, yo te Mira, diría, a mí me preocupan de lo que acabas de decir dos cosas, Ujú. porque resultan dos cosas de lo que tú acabas de plantear. Uno son los jóvenes o son las generaciones o son los grupos humanos de actuales que tienen esa percepción de que quieren triunfar y que quieren ganar. Y quieren ganar, ¿cierto? Y obtener fama, dinero, tener éxito. Y creo que en las democracias que surgieron de los 80, 90, en algunos países latinoamericanos, en las políticas que se implementaron, que fueron políticas indudablemente neoliberales, no dieron resultado. Y por lo tanto, generaron descontentos. Y esos descontentos no se fueron a la izquierda, sino que se fueron más bien a decir, vamos a ir a buscar este otro señor que nos promete quitarle a todos estos, que fueron las políticas de igualdad de los Kirchner, son reculadas hoy día por la idea de que eran mala vida esas políticas, que no eran justas, que eran injustas. Entonces, vamos a hacer otra forma de ser. Pero esas formas son incrementar las desigualdades o incrementar la pobreza. Hoy día ya los argentinos están sobre los 53% de pobreza y todavía no estalla nada. Todo está muy tranquilo en Argentina en el sentido de que se acepta lo que son las políticas de Milei. Pero al mismo tiempo, tú tienes el surgimiento de una comilla, una nueva izquierda en Chile, hecha por jóvenes formados y constituidos en el corazón mismo del neoliberalismo latinoamericano, que es el chileno, y que llegan a ser gobierno, y es un fracaso total. Entonces tú ves que esos jóvenes que hablaban también con un lenguaje de nueva izquierda, terminaron siendo un fracaso. Entonces, estos dos grupos de desilusionados, ese es el punto. Son grupos desilusionados de una forma y de otra forma. De una manera de hacer políticas públicas, que fueron las políticas antineoliberales, supuestamente antineoliberales de algunos gobiernos latinoamericanos, o esta nueva forma de hacer política que es armoniosa con el neoliberalismo como la que ha desarrollado el gobierno de Boric. Entonces tú, ¿cuál es la alternativa que tienes? Entonces, a la desilusión no hay alternativa, que no es mantener lo que hay. O sea, frente a las desilusiones es mejor mantener lo que conocemos. Frente a lo que no se cambia, es mejor mantener lo que hemos tenido. Es decir, es un conservadurismo distinto al conservadurismo tradicional. Arrégleme el funcionamiento del mercado, pero no me termine con el mercado. Regule el mercado educacional, el de la salud o cualquier otro, pero no termine con el mercado. Entonces, hoy día no hay alternativa, pues, estimado, en ese sentido. Entonces, la alternativa que uno propone, como la que estoy diciendo yo, la de tomar algunos elementos de lo que fueron la experiencia de la revolución social, cultural boliviana o de la misma revolución ciudadana de Correa o de la experiencia de los zapatistas y de ahí armar, ¿cierto?, una propuesta que nos permita superar tanto el capitalismo como la democracia neoliberal o la democracia o los regímenes autoritarios electorales, construir eso, ese es el llamado. Pero hoy día tenemos que empezar por alguna parte. Y esa parte yo diría, vemos que no estamos respondiendo a nadie. Entonces tenemos que empezar a responder.
Una respuesta es la que consiguió Toledo en lo que fue la experiencia, es la experiencia de Puente Alto. Estaba recordando en este momento que decía esto, la experiencia que de Porto Alegre. ¿Te acuerdas cuando el PT llegó a Porto Alegre y desarrolló todo lo que fue la experiencia de los presupuestos participativos? Ujú, Bueno, eso fue abortado y fue frenado por los propios grupos que asumieron eso, pero lo asumieron instrumentalmente para usarlo no en función de las comunidades, como era pensado por el PT, sino en función de los partidos políticos que tenían a cargo una municipalidad en Chile u otra. Yo participé en varias de esas experiencias en la cual, como los alcaldes instrumentalizaban esta idea del presupuesto participativo, porque en vez de dar, era una participación dirigida, es decir, controlada, supervisada, eh, eh, constreñida. Entonces, ese es el punto. Nosotros nunca hemos permitido, o las organizaciones políticas de tanto de izquierda, derecha y de centro, nunca han permitido a que la comunidad, a que el sujeto popular se exprese libremente, porque siempre le han estructurado una verticalidad. ¿Ah? Siempre, nunca lo han dejado ser horizontal, siempre una verticalidad de mando. Y por eso los zapatistas tienen esta idea tan brillante y que yo siempre la planteo, que es la de mandar obedeciendo, pero que no se trata de alterar la relación, no es que los más se transformen en los que mandan frente a los menos, sino cambiar es cambiar la lógica de la ujú, estructura del mando, donde hay una discusión y hay un grupo que ejecuta las tareas, pero no son eh, mandatarios, no están ordenados, sino que todo hacen. Y ese en el hacer de todos y de todas y de todes está la clave de hacer la construcción de una democracia distinta. Hoy día los partidos que surgen desde la izquierda siempre se plantean el modelo de partido que ha existido durante el siglo XX. Hoy día necesitamos otro modelo de partido. No estoy diciendo que neguemos los partidos, estoy diciendo que construyamos otro partido, otro movimiento, incluso los movimientos sociales, que en un momento determinado fueron señalados como los nuevos actores, los nuevos motores de la historia. ¿Ah? Fernando Calderón, el sociólogo chileno boliviano chileno, lo sostuvo, dijo en su libro, ¿cierto? Los movimientos sociales ante la crisis de los 80 me refiero, en él dijo, aquí hay un nuevo motor de la historia, y el motor de la historia son los movimientos sociales. Pero los movimientos sociales, en su estructuración, organización y movimiento, se comportaban como si fueran organizaciones políticas de partido, me refiero, ¿no? Eran tan sectarios y tan excluyentes como los partidos políticos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, el modelo que repitieron los movimientos sociales en muchas partes fue ese, y por eso muchas partes fracasaron. Pero los movimientos que sí tuvieron éxito, como fueron los movimientos sociales del mundo andino, del mundo boliviano, que en conexión con un instrumento político que es el MAS, con el Evo y García Linera logran hacer transformaciones significativas, pero no completas, son inconclusas. La revolución boliviana que conduce el Evo, ¿cierto? Se detiene, se estanca, está en una situación totalmente paralizada. Bueno, ¿para qué hablar de la revolución ciudadana en Ecuador, que está totalmente ujú. superada por los acontecimientos y por las acciones? Es decir, tuvimos posibilidades de construir cosas nuevas a partir de una Sí, nueva sí, lectura. Fíjate que yo he rescatado esto en algunos textos en la cual yo decía, era la primera vez que la izquierda latinoamericana, a partir del triunfo de Chávez en adelante, comenzaba a hablar de un modelo de democracia, que era el modelo de la democracia social participativa. Porque antes las izquierdas latinoamericanas no tenían modelo de democracia, tenían una crítica permanente y urgente a la democracia burguesa, liberal burguesa. ¿Y qué es lo que reemplazaba en caso de triunfo? Era la dictadura del proletariado.
pero ellos se plantean una democracia y también fracasa, o está en vías de fracasar en muchas partes la Sí, democracia. lo que pasa, Juan Carlos, que es difícil estar con Dios, siempre se ha dicho, estar con Dios y el diablo, ¿no? Si tenemos un modelo que, como el boliviano, que simultáneamente desarrolla todo el modelo extractivista y la base económica, o sea, el discurso de García Linera fundamentalmente es el viejo discurso que hay que desarrollar las fuerzas productivas para después Sí. cambiar la relación de producción. O sea, ese es su discurso, ¿no? Pero bueno, ahí nos meteríamos por otro ámbito. Pero ese fracaso de García Linera es muy fuerte porque es un Sí, fracaso teórico, es un fracaso teórico político, porque él pensaba que desarrollando la fuerza del capital podía llegarse en algún momento al socialismo, pero creo que en América Latina, y como también lo demostró la revolución bolchevique, que no es necesario tener que la fuerza productiva alcancen un desarrollo similar al que planteó Marx para hacer la revolución, para hacer la revolución. La revolución se justifica, desde mi punto de vista, se justifica, estimado, solamente porque hay una tremenda desigualdad y una tremenda pobreza y una tremenda injusticia en el mundo actual. Esa es la revolución que hay que plantearse. Y que esa revolución pueda plantear la posibilidad de la construcción de un sistema social, económico, justo, es lo que tenemos que pensar. El socialismo nos da idea, nos entrega muchos elementos, pero tal vez en la forma de resolución política que tuvo el socialismo con la instauración de la dictadura del partido único es lo que mató al socialismo. Por lo tanto, tenemos que plantearnos que junto con el socialismo tenemos que plantearnos una forma tal vez que yo denomino democracia, democracia sin apellido. Yo no he hablado de las democracias que los otros han construido, que son democracia social participativa, la democracia liberal, es la democracia popular. Pero yo nunca he hablado de democracia con apellido, yo hablo de democracia para referirme a aquella idea que pone como elemento central la igualdad. ¿Por qué? Porque la democracia te promete aquello, la igualdad incluso, y que debiera ser el primer punto de partida de un sistema democrático y de un sistema social, es que debe ser igualitario entre hombres y mujeres. Es el primer punto. Entonces, si no tiene esa condición, ya no es democrático. ujú. Sí, sí. Entonces, Yo, es a ver, fundamental que sea así. sí. Bueno, yo eso te agregaría la otro que es un tema que ha quedado fuera, que es todo el tema ambiental, es decir, es igualdad entre hombres e igualdad con la naturaleza. Yo creo que el otro gran tema es la gran crisis, pero bueno, eso habría para el próximo No, programa, Juan Carlos. perdón, perdona, pero disculpa, pero yo estoy totalmente de acuerdo, quiero reafirmar y poner un acento en aquello. Yo tengo la impresión de que una de las cosas que también tenemos que revisar de lo que fue la experiencia socialista y de lo que fue el Claro. pensamiento marxista tiene que ver con la relación hombre-naturaleza. ¿Ah? Porque Marx decía, el hombre tiene que transformar la naturaleza y ponerla a su servicio. ¿Ah? Y por lo tanto, transformar la naturaleza y ponerla a su servicio también llevó a una forma de explosión, De expolio, sí. de expolio, ¿cierto? Eso correcto, de la naturaleza que nos lleva a la situación de crisis energética, de crisis medioambiental, la crisis del cambio climático, todo lo que es hoy día. El mundo socialista de 75 años no se puede liberar del desastre ecológico Incluso hasta peor, que bueno, ha mucho sentido. provocado y lo sigue provocando también en China, pues compañero, que no Sí, se sí, sí. dice. Sí, sí. Entonces, eso también hay que revisarlo, porque también hay que plantearse una relación democrática con la naturaleza. Juan Carlos, muchísimas gracias. Estamos en los tiempos. Nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que no mucho. No se pueden quejar mis promotores. Hemos mantenido, creo que ha sido una charla interesante. Espero que así lo hayan visto quienes nos vean y ahora nos verán después, ¿no? Y eso, te agradezco mucho. Queda abierta la invitación para otros programas, para tratar, a lo mejor podemos agarrar el tema el tema medioambiental, probablemente puede ser, podemos ir viendo, ¿te parece? Muchísimas Mira, gracias, gracias por la pasión, por el saber y las ganas de estar con nosotros. no, gracias a ustedes por la oportunidad de participar en este nuevo programa, porque ya llevan 10 y ya tiene
algo de experiencia, pero creo que es interesante, es lo que yo te planteaba, ¿cierto? Es como salirse un poco de la contingencia y de la pequeña política, de la política casera, y plantearnos estos temas de mayor alcance que nos llevan a hacernos preguntas más ontológicas, más del ser, ¿no? Que no tienen respuestas fáciles y no tienen respuestas únicas. Y ninguna de las respuestas que nosotros hemos dado a esas preguntas son definitivas, son todas provisorias. Todas son posibles de ser discutidas y analizadas o puestas en tela de juicio. Así que en ese sentido, muchas gracias, estimado, y a la gente que me invitó también a compartir este momento. Gracias. Muchas gracias. Chao, Juan Carlos. Chao.